Gracias a todos y a todas por estar aquí. Es un momento importante ya que vamos a presentar los resultados de una primera gran parte del proyecto MAFAE, un proyecto europeo, consiste en la estimación automática de la edad legal en menores indocumentados mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Bueno, cada una de estas expresiones, las frases, podrían implicar una clase magistral aparte, ¿no? Como por ejemplo estimación automática, edad legal o menores indocumentados, son todos temas de gran interés, cada uno de ellos desde el punto de vista social, político, tal vez, bueno, económico y también científico, ¿no? Lo más importante en esta instancia. Pero aquí vamos a hablar exclusivamente del rol de los modelos de inteligencia artificial para dar soporte a la toma de decisión a los expertos y expertas que se encargan de estimar la edad legal. La legal en la mayoría de países son los 18 años, en menores documentados. Precisar que en España la expresión más aceptada, ahora desde el punto de vista social, es estimación de la edad legal en menores migrantes sin referentes familiares. Y son menores que se están enfrentando a un proceso de migración desde el punto de vista social y político, porque están dejando sus países en conflicto o pobres, llegan a otro país donde no tienen referencias familiares, ¿no? En la que poderse apoyar. Antes de seguir, bueno, me gustaría presentar a los ponentes de esta presentación. Stefano De Luca, yo trabajo actualmente en Panacea Cooperative Research, he sido perito del Servicio Médico Legal en Chile y soy profesor visitante invitado de la Universidad Frontera en Temuco. Y desde el 2008 soy co-coordinador del Age Estimation Project, que es un proyecto para la estimación, para el desarrollo de métodos cuantitativos de estimación de la edad tanto en subadulto como en adulto. Y luego está nuestro ingeniero informático, uno de los mayores especialistas en ciencia de datos que tenemos actualmente en Granada, Javier Benema. Tiene un máster en ciencia de datos y él ha sido el artífice de muchos de los modelos desarrollados en este proyecto y está a cargo de eso desde el principio. Hemos hecho un gran equipo junto a otras personas que también están en Panacea y de hecho su tesis doctoral se basa justamente en eso, en el desarrollo de métodos automáticos para la estimación de la edad legal en menores migrantes. Él también, bueno, sobra decir que él también trabaja en Panacea y que forma parte del equipo de la Universidad de Granada, del DASI, que es el Departamento de Inteligencia Artificial de la misma Universidad de Granada. Panacea es una cooperativa, una startup relativamente joven, en el año 2017 se fundó y está constituido por un equipo multidisciplinario, hay especialistas en varias disciplinas, sobre todo, bueno, antropólogos físicos, forenses e ingenieros informáticos, cuya unión sirve para fomentar, ¿no? el uso de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la identificación humana para que se puedan desarrollar aplicaciones pioneras en ese ámbito. Bueno, con respecto al proyecto MAFAE, es un proyecto que, bueno, aprovecho la ocasión para dar las gracias a Panacea, para soportar y para ayudar y para apoyar el desarrollo de este proyecto desde el principio hasta el final. De 2021 fue concedido un contrato por parte de la Unión Europea. El proyecto empezó en el año 2022, en marzo de 2022, y finaliza mañana, el día 1 de marzo de 2024. Y los resultados han sido de verdad y seguirán siendo de gran interés para la comunidad científica involucrada en este ámbito de la disciplina forenses. Aquí se pueden observar se pueden ver algunas fotos de instancias, eventos en los que como UMAFAE, el proyecto UMAFAE, hemos podido participar, tanto a nivel nacional como internacional, para presentar el proyecto, para presentar sus objetivos principales, para
hablar un poco de los resultados preliminares al principio y luego de los resultados finales de esta primera etapa. Y hemos visitado distintos países, entre ellos, bueno, en España hemos estado en Alicante, en Mesa Redonda, hemos estado en Italia, en Australia, Estados Unidos, Costa Rica, etcétera, etcétera. Un poco para dar visibilidad a la importancia del trabajo, de la labor que hacen los peritos forenses implicado en la estimación de esta etapa de vida de una persona, que la edad legal, los 18 años de edad, y que implica una gran responsabilidad por parte tanto de los peritos como de todas las instituciones y organizaciones humanitarias que trabajan en ese mundo, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace simplemente por haberse fijado un poco más, por haber profundizado un poco más en lo que es la realidad de los menores indocumentados. Desde el punto de vista social sabemos que hay una gran crisis humanitaria, que involucra no solo menores, sino personas de todas las edades que se desplazan desde los países más pobres, los países más que se están enfrentando a problemas graves como guerras, por ejemplo. Recientes son los ejemplos de Ucrania y de Palestina. Y entonces, fijándonos un poco más en esa realidad y específicamente en los menores indocumentados, y para intentar contribuir mediante la aplicación de inteligencia artificial a esta labor de identificación y por ende estimación de la edad, hemos querido desarrollar este proyecto, que, bueno, no termina mañana realmente porque termina mi contrato, pero el proyecto se va a alargar ya que hay muchos datos todavía por analizar y por aprovechar para dar lugar a otros resultados igual de buenos que estos que hemos conseguido hasta ahora. Pues ustedes saben que en el mundo hay distintas fronteras calientes, fronteras peligrosas, entre comillas, que son fronteras que son cruzadas por estas masas de personas, de seres humanos en apuros. Estas fronteras están ubicadas en distintas partes del mundo. Las más famosas son la frontera entre México y Estados Unidos, desde hace años, luego la frontera entre Colombia y Venezuela, a través del corredor de Darién, muy famoso ahora mismo desde hace un tiempo, por la crisis en Venezuela, y también la frontera entre Chile y Perú, en la zona de la Puna Andina, una frontera que se está convirtiendo en una de las más calientes desde el punto de vista de la migración ilegal. Y finalmente, pero sin ser la menos importante, la frontera mediterránea, ¿no? Desde hace años, la frontera mediterránea que separa a España, Italia, del resto de países que forman parte del norte de África y del África subsahariana, ha visto transitar por ahí, ha visto morir, de morir. Ahora mismo en Italia se está celebrando un evento para hablar justamente, para discutir sobre soluciones, sobre estrategia para poner solución a este problema. Ha visto morir mucha gente, entre ellos menores, pero ha visto llegar a la frontera, a la costa también muchos menores vivos que deben ser identificados. En México la frontera es gigante, son 3.900 kilómetros desde oeste a este, y una mezcla de fronteras artificiales y naturales, y es la frontera más transitada desde el punto de vista de la migración ilegal. En 2021 nosotros publicamos un artículo en español con la doctora Pérez de los Ríos y el doctor Soriano, odontólogo forense, sobre la posibilidad de poder comparar protocolos de actuación en distintos países y continentes, sobre todo México, Estados Unidos y Europa, específicamente España y el resto de países miembros de la Unión Europea. Y vimos que, lamentablemente, a pesar del esfuerzo que se hace en todos los países como México, Estados Unidos, sobre todo, y no hay realmente una uniformidad en los protocolos que se convierten en buenas prácticas de actuación. Entonces, lo que más falla es la presentación estadística, sobre todo de los resultados, para proveer
para proporcionarle a los tribunales, a las fiscalías, datos válidos, datos robustos para poder decidir, tomar una decisión fehaciente sobre la edad legal del menor. Por ejemplo, en Estados Unidos, el único documento que he podido encontrar online sobre protocolos de ese país es este, del año 2004, y pese a que se hable de aplicar en pruebas médicas como el análisis del carpo, de los huesos del carpo, el análisis del tercer molar, realmente, más allá de eso, bueno, se habla, ante todo se habla de age determination y no de age estimation, en lo que llama la atención, ¿no? Hay que insistir en el hecho de que la definición correcta es age estimation, es algo que se estima, no se determina. Y por eso es importante esa diferencia. Cuando tú estimas, hay una incertidumbre que hay que saber cuantificar. Eso hay que saber presentarlo desde el punto de vista estadístico. Lo contrario ocurre en age determination cuando se determina la edad con certeza, con seguridad. Y eso no es real, no es verdad, no ocurre en la realidad. Esta falta de incongruencia, esta falta de uniformidad, esta incongruencia a nivel de protocolo, ha sido puesta en evidencia también en uno de los tarde y más reciente que se ha hecho sobre informes forenses, estimación de la edad legal, publicado por Zaker Al-Qahtani, que es uno de los más importantes odontólogos forenses en el mundo, autor del Atlas de erupción dental, el Atlas londinense de estimación de la edad en su adulto mediante el análisis de erupción dental, y justamente en esa publicación se pone en evidencia esa tremenda falla, ¿no? Ese tremendo fallo que hay a nivel estadístico y más allá de eso la falta de uniformidad en los protocolos. En Europa, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre desde hace tiempo? Bueno, en Europa también los datos se disparan, específicamente en España, que junto con Italia es el país que más menores, más migrantes en general recibe. Desde el año 2018 ha habido un incremento brutal, se han doblado los números de menores que llegan a las costas de España. Y como España está constituida por comunidades autónomas, hasta ahora la comunidad autónoma que más menores recibe es la comunidad autónoma correspondiente a las Islas Canarias, que ha recibido hasta ahora, hasta el 2023, alrededor de 4.700 menores, seguida por Cataluña y Ceuta y Melilla, que son dos ciudades españolas en territorio africano, en Norte de África, y que están, de hecho, rodeadas por una valla, la valla de Ceuta, la valla de Melilla, que muchos de ellos cruzan de forma ilegal para llegar a territorio español. Y de acuerdo a unos datos que hemos recibido de algunos de sus peritos forenses del Instituto de Medicina Legal de Islas Canarias, el año pasado solamente recibieron alrededor de 1.000 menores por identificar y cuya edad era desconocida porque carecían de documentos válidos de identidad. Con respecto a protocolos, en Europa, a diferencia de México, de Estados Unidos, de otros países, sí que desde el año 2000 en adelante se han publicado, se han establecido unos protocolos muy claros, que luego, bueno, cada país, cada miembro de la Unión Europea sigue o decide no seguir según leyes nacionales, según lo que estime de valor a partir de leyes nacionales, de utilidad, sobre todo a partir de leyes nacionales. Y este protocolo consiste sobre todo en el uso del análisis dental, el análisis del carpo, como primer paso, luego análisis dental, y luego en caso de duda, que están cerca de 18 años, también con CT, una tomografía computarizada del extremo medial de la clavícula. Esto, claro, va unido también a una entrevista del menor y un análisis, bueno, antes se hacía un análisis de los órganos sexuales para ver, de los genitales, para ver el desarrollo sexual del sujeto. Ahora, desde hace un tiempo, se ha prohibido esta práctica porque infringe la ética del menor. Bueno, desde lo que hemos podido observar, incluso a nivel nacional, los protocolos, a pesar de haber sido establecidos ya desde el año 2000, hay mucha falta de uniformidad. Cada uno hace las cosas a su manera y muchas veces cuesta seguir una actuación coherente, ¿no? hasta obtener el resultado final.
Cuando se establecieron estos protocolos, también se estableció desde el punto de vista estadístico un principio que se llama edad mínima estimada más alta. Es el principio que se aplica cuando se usan todas las regiones anatómicas al mismo tiempo, por ejemplo, los dientes, la clavícula y el carpo. Entonces, como no hay un estudio de una única población en el que se haya analizado las tres regiones anatómicas a la vez, entonces lo que se hace teniendo los intervalos de los tres métodos y se tienen dudas respecto a los 18 años, la estimación de los 18 años, se aplica este principio para asegurarse desde el punto de vista ético que hasta que no se demuestre lo contrario, ese individuo, en honor al principio del interés superior del niño, sigue siendo un menor. ¿Vale? Esta diapositiva la puse porque realmente son los pasos que hay que seguir para llegar a la decisión final. En principio, teóricamente, son estos los pasos. Lo que más cuesta establecer en la incertidumbre, ¿no? Cuantificar la incertidumbre de la estimación de la edad. Una vez que se tengan todos los datos o parte de los datos, entre ellos he marcado algunos de gran importancia, como el sexo, el origen geográfico, etcétera, etcétera. Lo que más cuesta establecer en la incertidumbre, lo que más cuesta determinar de manera fehaciente para que la decisión sea robusta, ¿no? La decisión final de fiscalía o de tribunales. Por eso este proyecto pretende, digamos, un poco dar un auxilio, por muy mínimo que sea, aplicando la inteligencia artificial para soportar la decisión final del perito, en primer lugar, y luego de los jueces. Los objetivos del proyecto son aplicar distintos métodos basados en la inteligencia artificial para estimar la edad en menores, y para eso se van a usar distintos tipos de imágenes métricas, de ellas las radiografías de muñeca o carpo, la tomografía computarizada de aspónico y ortopontomografías, que es ha sido el objeto de nuestro estudio hasta el momento, digamos, el estudio más contundente que hemos hecho hasta ahora. Luego, tomografía computarizada de la clavícula. Eso también usando datos procedentes de varias poblaciones de distintos orígenes geográficos, para finalmente poder intentar desarrollar ese famoso modelo holístico, es decir, global, que incluya todos los distritos anatómicos en una misma muestra, que se viene recomendando desde hace el año 2000, desde hace tiempo. Y finalmente intentar validar, porque la idea final es validar esos algoritmos, esos modelos desarrollados en casos reales de menores indocumentados que llegan a los servicios de medicina legal de España. De hecho, ya hemos obtenido datos con edad real de niñas marroquíes, y se ha empezado un proceso de validación con 22 expertos internacionales que están haciendo dos distintos tipos de evaluación, la suya propia del experto humano y luego de la inteligencia artificial. Con respecto a los métodos de inteligencia artificial, se han aplicado métodos de black box, es decir, de caja negra. La diferencia entre los métodos de caja negra y método de caja blanca es que no se conoce lo que ocurre, no se conocen los mecanismos, se conocen los códigos que ocurren, que están en las capas ocultas del modelo. Un ejemplo de método de modelo de caja negra es el deep learning, el aprendizaje profundo, y por ende las redes neuronales artificiales. Mientras que en los métodos de caja blanca, tal y como indica el nombre, todo está muy claro, por ejemplo, regresión lineal. ¿Por qué? Porque todo el método, las estructuras se conocen en detalle y se conoce la importancia de cada variable implicada en el desarrollo del modelo. Por eso aquí juega hay que considerar un juego de compensación entre precisión y explicabilidad del modelo. Los modelos de caja negra son mucho más precisos, o supuestamente mucho más precisos que los modelos de caja blanca, pero también pierden un poco en términos de explicabilidad e interpretabilidad. Las redes neuronales son un tipo de deep learning, son utilizadas en el ámbito del deep learning, el aprendizaje profundo. Hay distintos tipos de redes neuronales artificiales, y lo que hacen una red neuronal es imitar el comportamiento de la red neuronal natural del cerebro humano, replicando la estructura en neuronas y en sinapsis, ¿no? Para llegar
para llegar a identificar patrones de comportamientos y para poder finalmente intentar llegar a una conclusión paciente con respecto a ciertos tópicos, como por ejemplo en este caso, en el caso de este proyecto, la estimación de de la edad. A este propósito, una red neuronal para que funcione bien necesita muchos datos para poder ser entrenada, para poder ser alimentada, como se dice en términos técnicos. Y a este propósito hay que tener en cuenta el sesgo que puede haber en la recolección de datos útiles para entrenar esas redes neuronales artificiales. A este propósito me gustaría recomendar una serie muy famosa, Sesgo Codificado, que se encuentra en Netflix y cuenta una historia real de una mujer, de una investigadora del MIT, que identificó una falla en el sistema de identificación facial de un software que se había desarrollado porque cada vez que ella se acercaba, ella negra, cada vez se acercaba al software que introducía datos en el software de recognición, de identificación facial, le devolvía las características de una cara de un hombre, de hombres blancos. ¿Eso por qué? Porque realmente la red neuronal había sido entrenada con muchísimas imágenes de individuos de sexo masculino y de claro origen étnico, ¿no? Racial, aunque no se use esta palabra, está prohibida en la antropología biológica. El sesgo viene de muchas variables. Las más importantes son, en primer lugar, la adquisición de los datos, puede implicar un sesgo fundamental, el etiquetado de los datos, utilizar menos variables necesarias, el desequilibrio de los datos, por ejemplo, en hombres que mujeres y viceversa, el trabajo con variables correlacionadas con otras variables sensibles que pueden producir sesgos indirectos. A propósito de nuestra muestra, es una muestra enorme, gigante, bueno, incluye distintos tipos de soporte de imagen. Tenemos ortopantomografías, tenemos CBCTs, que son tomografía computarizada de afcónico, tenemos tomografía computarizada y resonancia magnética. Un gran número de datos viene de las ortopantomografías y proceden de más de 20 países, bueno, todos esos datos de más de 20 países de los 5 continentes. Y hemos utilizado para eso imágenes procedentes de colecciones públicas como esta, de la Universidad de Nuevo México, que incluye TAC de cuerpo entero de un gran número de individuos muertos entre el año 2010 y 2017, o esta misma base de datos, una base de datos de Estados Unidos, desarrollada por la Universidad de Stanford y de Colorado, y incluye radiografía del carpo, de los huesos del carpo de sujetos de edad comprendida entre 0 y 18 años. Importante subrayar el hecho de que no es fácil, al contrario de lo que ocurre con las ortopantomografías, donde tenemos una muestra de sujetos de edad comprendida entre 14 y 26 años y es fácil recolectar imágenes de ese tipo. En el caso de la ortopantomografía o de otro soporte imagenológico, como por ejemplo el CT, es más difícil obtener datos de ese rango de edad que nos corresponde a nosotros analizar, que es que va de 14 a 26 años y que es más útil para luego poder estimar la edad legal. De hecho, esta base de datos públicas de Carpo incluyen individuos solamente hasta los 18 años y las clínicas también, los hospitales son siempre individuos hasta los 18 años. Además, porque el CARPO realmente en los protocolos europeos solo se usa como primera etapa para estimar la minoría de edad. Si el CARPO no está totalmente desarrollado, eso quiere decir que el individuo es menor de edad sí o sí. Con respecto a la muestra de OPTS, que es la muestra que ha sido analizada de forma exhaustiva hasta ahora, incluye 10.739 imágenes en el rango de edad 14-26, una muestra bien equilibrada entre chicos y chicas, y además en todos los rangos etarios, claro, desde los 14 hasta los 25 años de edad, como se puede ver en la diapositiva. Hemos utilizado muestras de muchos países y muchas de ellas las hemos utilizado para entrenar el modelo y otras que han sido utilizadas para testear finalmente
el modelo, perdón. Pero esos detalles, todos esos detalles os lo va a contar Javier Benema y con la idea de que explicarle también que hay una explicación web que se está desarrollando, está casi finalizada y que podrán usar el sitio de forma gratuita para poder testear, para poder intentar demostrar la validez de los modelos desarrollados hasta ahora. Muchas gracias. Ahora que Estefano nos ha explicado un poco el problema de estimación de edad que tenemos que resolver, yo voy a entrar más a la parte de cómo hemos resuelto ese problema de estimación de edad legal usando inteligencia artificial. Entonces me voy a centrar en métodos, resultados y el trabajo que estamos desarrollando ahora mismo. Y principalmente quiero que los expertos forenses que hay en esta charla salgan con una ligera idea de qué es lo que hace la inteligencia artificial para hacer esa estimación de la edad y cómo nosotros hemos conseguido que esa estimación de la edad sea precisa y robusta. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es de los datos que hemos utilizado, porque la calidad de los datos que se utilizan para entrenar una inteligencia artificial que resuelva cualquier problema es lo más importante de todo. Entonces, como bien ha dicho Estefano, pues nosotros tenemos muchísimas muestras de muchos sitios y cada muestra tiene sus particularidades. Por ejemplo, esta de aquí tiene esta R y esta L en la imagen, esta de aquí tiene estas líneas negras o cualquier cosa. Cada muestra tiene su cosa. Entonces, no queremos que nuestra inteligencia artificial sea capaz de determinar de qué muestra viene un ejemplo, ya que las diferentes muestras que tenemos tienen distribuciones de edad diferentes. Eso lo que causaría sería que la inteligencia artificial aprendiera a mirar estas cosas que no son dientes, por ejemplo, estas letras o esto, para determinar la edad del individuo, que evidentemente no es lo que queremos que mire los dientes para que luego funcione bien. Así que lo primero que hemos hecho ha sido preprocesar todo esto, eliminar todas estas cosas que no son dientes y crear una muestra unificada que contenga ejemplos de todas nuestras muestras y de manera que la inteligencia artificial no sea capaz de determinar de qué muestra viene un ejemplo a la hora de hacer la estimación de la edad legal. Y bueno, una vez que tenemos esta muestra compuesta por todas las otras muestras que estamos comentando, o sea, de diferentes orígenes, podemos entrenar un modelo de inteligencia artificial que resuelva la tarea de estimación de la edad legal. Y en este caso concreto, el modelo de inteligencia artificial que hemos utilizado se llama red neuronal convolucional. Y ahora quiero explicar un poco en qué consiste una red neuronal convolucional, de manera que cuando los expertos forenses utilicen esta herramienta sepan o tengan una ligera idea de qué es lo que está pasando ahí, porque esa estimación de la edad es la que se ha dado, ¿no? Entonces, una red neuronal convolucional tiene dos partes. Aquí la señalo una en azul y otra en rosa. La parte azul es lo que sería el extractor de características y es la parte que aprende qué características de la imagen de entrada son útiles para resolver el problema de estimación de la edad legal. Y luego está la otra parte, que está puesta en rosa aquí, que sería el clasificador, que se encarga de combinar todas esas características que ha aprendido a extraer el extractor de características, de manera que esas combinaciones resulten en una edad final y que sea precisa la estimación que se da, ¿no? ¿Y cómo aprende esto? O sea, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, pues imaginaos que estamos al principio de nuestro proceso de experimentación y tenemos una red neuronal inicial que tiene unos pesos aleatorios, porque, bueno, todavía no la hemos entrenado ni nada. Y cogemos nuestro primer individuo, que pongamos que es este que está aquí en la diapositiva, esta imagen, y ese primer individuo lo pasamos por nuestra red neuronal. Y como tiene unos pesos aleatorios, la edad que da pues será cualquiera, ¿sabes? A saber cuál es. Por ejemplo, puede ser 5.000 años. Y pongamos que el individuo tiene 17 años. Lo que hace la red neuronal es ver que la diferencia entre la edad de 5.000 años que ha estimado y la edad de 17 años que tendría que haber estimado es muy grande, y eso se lo comunica en un paso hacia atrás a todas las capas que componen la red neuronal, diciéndoles que tienen que actualizar sus pesos de manera que esa estimación de 5.000 años no sea tan lejana a los 17 años. Y eso se va repitiendo después para cada una de las imágenes de nuestro conjunto de datos, de manera que poco a poco esas edades que se van estimando son cada vez más parecidas a la edad real del individuo. Entonces, eso es más o menos cómo funciona una red neuronal convolucional y cómo se entrena.
Ahora os voy a mostrar las diferentes alternativas que hemos probado en nuestro caso para resolver el problema. La primera sería esta, que es como una red neuronal simple de estimación de la edad. Ponemos una imagen de entrada, pasa por la red y se estima una edad. Esta edad puede ser dos cosas, o bien puede ser la edad específica del individuo, por ejemplo, 17 años y medio, o bien puede ser una clase, que sería decir si el individuo es adulto o es menor de edad con una probabilidad determinada. Después también hemos intentado incluir metadatos en la red neuronal, por ejemplo, el sexo, ya que sabéis que el sexo es muy relevante a la hora de estimar la edad según los trabajos actuales de antropología forense, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer que la red neuronal no estime solamente la edad, sino que también estime el sexo. ¿Y por qué? Porque para ser capaz de estimar el sexo, la red neuronal tiene que aprender a extraer características de la imagen que le permitan hacer esa estimación del sexo. Y por lo tanto, esas características que permiten estimar el sexo van a ser combinadas con las características que permiten estimar la edad en la parte del clasificador de la red neuronal. Y en última instancia van a permitir hacer una estimación de la edad que tenga en cuenta también características del sexo de la persona a la que pertenece la ortopontomografía que se ha proporcionado como entrada. También tenemos otras maneras de añadir los metadatos. Esta es otra de ellas. Tenemos nuestro extractor de características aquí. Este extrae características de la imagen de entrada y las proporciona como entrada a nuestro clasificador de la red neuronal. Pero a esa entrada del clasificador nosotros le añadimos también nuestros metadatos, que en este caso son el sexo y el origen, de manera que al concatenar todas esas características también se tienen en cuenta los metadatos para obtener el resultado. Y también hay una última manera de añadir metadatos, que sería meterlos dentro de la propia imagen. Es decir, tenemos nuestra imagen original y, por ejemplo, en este caso le hemos añadido una línea blanca arriba, que podría ser, por ejemplo, que este individuo es de sexo masculino, y una línea negra arriba, que podría ser, por ejemplo, que este individuo es europeo. Y con esa imagen modificada que incluye los metadatos dentro de ella misma, podríamos hacer una estimación de la edad. Y finalmente tenemos una alternativa ya fuera de la inclusión de metadatos dentro de la red, que es estimar la edad usando solamente el tercer molar mandibular izquierdo. Lo que hacemos para esto es que entrenamos una red neuronal convolucional que nos permite extraer el tercer molar automáticamente y después usar solamente el tercer molar como entrada a la red neuronal que hace esa estimación de la edad legal al final. Así solamente usamos este tercer molar en vez de toda la ortopantomografía para hacer la estimación. Y bueno, esas son todas las alternativas que hemos probado para tratar de desarrollar un método que sea preciso a la hora de hacer la estimación, pero seguimos teniendo un problema, que es el problema ético de sobreestimar la edad. Es decir, que estimar que un menor de edad es un adulto es mucho peor que estimar que un adulto es menor de edad. Entonces nosotros necesitamos arreglar esto, resolver el problema de la sobreestimación. Y para eso hemos probado dos opciones diferentes. La primera alternativa sería hacer que la inteligencia artificial aprendiera que sobreestimar la edad es mucho peor que infraestimarla. Y la segunda sería obtener intervalos de predicción y estimar el ínfimo de esos intervalos como edad mínima más probable. En cuanto a la primera alternativa, eso en realidad se traduce en modificar la función de pérdida que aprende la red neuronal. Esto es lo que aprende a minimizar la red neuronal. Por ejemplo, antes os he dicho que la red neuronal estaba aprendiendo a minimizar la diferencia entre la edad estimada y la edad real, ese 5.000 años que estimaba al principio menos los 17 años reales. En este caso, lo que hacemos es modificar eso de manera que separemos en dos partes eso que aprende la red neuronal. En una parte penalizamos las infraestimaciones que hace la red neuronal y en la otra penalizamos las sobreestimaciones. Y la parte que penaliza las sobreestimaciones la multiplicamos por un parámetro alfa, de manera que las sobreestimaciones se penalicen alfa veces más aproximadamente que las infraestimaciones que hace la red neuronal. Y la segunda opción, que sería utilizar intervalos de predicción y estimar el ínfimo de los mismos, lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que para un grado de cubrimiento del 95%, lo que haríamos sería coger nuestra red neuronal y estimar las edades de todos los individuos de nuestro conjunto de datos. Y cogeríamos el 95% de los errores más bajos, es decir, eliminaríamos el 5% de los errores más altos, considerando que esos son valores anómalos. Y después utilizaríamos el error más alto dentro de ese 95% de los errores más bajos
para determinar cómo de amplio tiene que ser el intervalo de predicción. Entonces, con todo esto ya seríamos capaces de desarrollar un método que sea preciso y que sea ético, o eso esperamos, y podemos pasar a hacer nuestros experimentos. Pero antes de eso, quiero explicar un poco cómo hacemos nosotros de manera general, en realidad, en el campo de la ciencia de la computación, esta parte. Lo que se hace generalmente es que uno divide su conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento que utiliza para entrenar la red neuronal, es decir, la red neuronal aprende a estimar la edad utilizando este conjunto de entrenamiento. Luego definimos un conjunto de validación donde evaluamos todos los modelos que han sido entrenados con el conjunto de entrenamiento y seleccionamos el mejor de ellos. Y finalmente tenemos un conjunto de test donde evaluamos el mejor modelo, el que mejor funcionaba en validación, de manera que obtenemos una métrica de error no sesgada que podemos proporcionar a los usuarios de la herramienta. Y teniendo todo eso en cuenta, pues pasamos a hacer todos nuestros experimentos. Aquí solo muestro unos pocos de ellos, pero en realidad hemos hecho cientos de experimentos modificando ciertos parámetros de la red neuronal en los que no voy a entrar ahora mismo. Y simplemente que veáis que ahí está destacado en rosa nuestro mejor modelo, que obtiene un error medio en validación de 1,07 años y una precisión del 89,79%. El error medio, que es error medio absoluto, no es más que el valor absoluto de la edad estimada menos la edad real, ¿vale? Es la cantidad con la que se equivoca la red neuronal en medio. Y después de hacer todos nuestros experimentos, nos dimos cuenta de varias cosas que son ciertamente relevantes. Y en este caso son 4. La primera es que resolver un problema de regresión, es decir, estimar la edad concreta del individuo, es mucho mejor que resolver un problema de clasificación. En segundo lugar, que usar toda la autopantomografía es mucho mejor que usar el tercer molar mandibular izquierdo solamente. En tercer lugar, que añadir metadatos como entrada al modelo no aporta nada respecto a no añadirlo, y por lo tanto no añadirlo es mejor, porque en una situación real podrían faltarnos esos metadatos. Y finalmente, que usar un modelo separado para cada sexo no funciona mejor que usar un único modelo para ambos sexos. Entonces, bueno, con todo esto ya hemos encontrado cosas relevantes en nuestra investigación, hemos seleccionado un mejor modelo y es momento de evaluarlo en nuestro conjunto de test, donde podéis ver que el error sigue siendo muy bajo, 1,12 años con una precisión del 88,38% a la hora de estimar si alguien es menor o mayor de edad. Y luego tenemos 4 muestras que son muestras de orígenes geográficos que no estaban incluidos en nuestra muestra de datos inicial con la que hemos entrenado el modelo. Y con esto lo que estamos intentando hacer es simular escenarios forenses reales en los que se haría una estimación de la edad con individuos que vienen de un sitio que no había sido tenido en cuenta a la hora de desarrollar nuestro método. Y bueno, podéis ver que el método sigue funcionando muy bien en todos los casos, con errores inferiores al 1,5 años en todos ellos. Así que, bueno, muy bien. Aquí simplemente os muestro la regresión de forma gráfica y se puede ver que la línea de regresión se ajusta bastante bien a nuestros datos. Y aquí hay un gráfico de los errores por rango de edad, donde se puede ver que el modelo funciona bastante bien, con errores sobre el año, bastante inferiores al año en algunos casos incluso, en todos los rangos de edad, y que solo empieza a empeorar un poco a partir de los 23 años, seguramente porque el desarrollo del tercer molar finaliza más o menos sobre esta edad. Y también quiero que veáis en esta gráfica de errores que tenemos algunos puntos aquí fuera de las cajas, que son lo que llamamos nosotros outliers o anomalías, valores anómalos. En este caso son errores muy altos. Y nosotros queríamos ver por qué nuestro modelo estaba cometiendo errores tan altos en algunos casos. Así que lo que hicimos fue pedirle a un experto humano, concretamente a Stefano, que estimara la edad para esos individuos para los que la inteligencia artificial estaba teniendo errores tan grandes. Y lo que vimos fue que cuando la inteligencia artificial fallaba por muchos años, Stefano también fallaba por muchos años. Por lo tanto, no era un problema de la inteligencia artificial, sino podría ser o bien que la edad cronológica del individuo y su edad biológica no correspondan, o bien que el individuo estuviera etiquetado mal, que en realidad tuviera 15 años y le hubieran puesto 24, por ejemplo, en el primer caso.
Y también en cuanto a la comparación con expertos humanos, en este caso no con Estefano, sino con algunos artículos que hay publicados usando diferentes métodos de estimación de la antropología forense, nuestro modelo podemos ver que tiene una precisión comparable con otros métodos del estado del arte y concretamente ahí destaco en rosa uno de los trabajos porque justamente ese trabajo usa una muestra de múltiples orígenes geográficos para hacer esa estimación de la edad y justamente en ese caso, que en realidad es el escenario forense real y además es el escenario más difícil, nuestro modelo funciona mejor que el método de Camerier en este caso concreto. Así que bueno, tenemos un modelo ya que es preciso y que es robusto porque funciona fuera de la muestra que hemos utilizado para entrenarlo y validarlo. Y ahora queremos ver si es un modelo ético, en términos de que no sobreestima la edad de muchos menores estimándolos como adultos. Así que aquí os muestro la matriz de confusión de nuestro modelo original, donde se puede ver que de los menores de edad estima correctamente 703 y se equivoca en 150. Y podríamos considerar que estimar a 150 menores de edad como adultos es mucho. Así que aquí es donde aplicamos nuestros métodos para hacer un modelo más ético en cuanto a esto. Y os muestro aquí las matrices de confusión de nuestras dos alternativas. Lo que pudimos ver fue que en términos de la precisión que alcanza, usar el ínfimo de un intervalo de predicción es mejor alternativa que penalizar las sobreestimaciones en la función de pérdida. Es decir, es mejor que enseñar a la red neuronal que penalizar las sobreestimaciones es mejor que no hacerlo. Y este modelo, este método además no solamente es más preciso, sino que tiene dos ventajas más. La primera es que no solamente obtiene la edad más probable, sino que también obtiene la edad mínima del individuo. Y además permite seleccionar la amplitud del intervalo. Es decir, el modelo puede hacer una estimación y después el experto forense que esté utilizando el modelo puede seleccionar un grado de cubrimiento y determinar cómo de grande quiere que sea el intervalo que está utilizando para hacer su estimación. Si el intervalo que selecciona, conforme aumenta el tamaño de ese intervalo o conforme aumenta el grado de cubrimiento, el valor predictivo positivo, que es la probabilidad de que si el modelo estima a alguien como adulto, verdaderamente esta persona sea un adulto, aumenta. Pero con el inconveniente de que conforme se aumenta el grado de cubrimiento, la precisión del método disminuye, lo cual es evidente porque si tú estás haciendo un intervalo muy grande y estimando el ínfimo, lo que estás haciendo al final es alejarte de la edad más probable que ha estimado el modelo. Y por lo tanto ahí hay un trade-off que el experto tiene que decidir en qué punto más o menos debería quedarse para hacer su estimación. Y finalmente queríamos ver qué era lo que estaba mirando nuestro modelo para hacer las estimaciones de la edad que estaba devolviendo, tanto para individuos que estimaba bien como para individuos que no estimaba bien. Y aquí podéis ver que lo que hace es mirar principalmente las raíces del tercer molar y ocasionalmente las raíces del segundo molar, que precisamente es lo que hacen los expertos forenses y por lo tanto es un buen resultado desde nuestro punto de vista. Con lo que sabiendo que nuestro modelo es preciso, es robusto porque funciona fuera de la muestra, encima es ético porque hemos podido obtener esos intervalos de predicción y además está mirando donde los expertos humanos miran para hacer la estimación de la edad, hemos desarrollado un producto después de hacer toda esa experimentación y esa validación que se llama Age. Es una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a los expertos forenses en la complicada tarea de estimación de la edad legal. De manera que un experto subiría una ortopontomografía y el producto devolvería una edad y el mapa de activación es lo que acabo de enseñar con los puntos verdes para ver dónde está observando para hacer esa estimación. Además de devolver una probabilidad de ser adulto o menor y los intervalos para diferentes grados de cubrimiento. Dicho esto, nuestro objetivo es ampliar este método a una estimación de la edad legal multifactorial que también integre el uso de radiografías de la mano y de tags de clavícula. Por lo tanto, voy a explicar ahora nuestro trabajo en marcha, que esto es lo que estamos haciendo. En primer lugar, estamos trabajando con radiografías de la mano y tenemos muestras de 6 orígenes diferentes. Igual que pasaba con la ortopantomografía, lo primero que teníamos que hacer era unificar todas estas muestras como si vinieran de un solo sitio, para que el modelo no sea capaz de determinar de qué muestra viene un individuo. Para esto lo que hemos hecho ha sido entrenar una red neuronal de segmentación de la mano, que lo que hace es detectar dónde está la mano dentro de la radiografía
y que por lo tanto podemos usar para eliminar todo aquello que no sea la mano de la radiografía. Y esto, junto con un postprocesado, nos ha permitido pasar de las imágenes que muestro en la parte de arriba de la diapositiva a las imágenes que muestro en la parte de abajo de la diapositiva, donde se ve que no hay grandes diferencias y nadie sería capaz de decirme qué imagen viene de una muestra y qué imagen viene de otra muestra. Una vez hecho esto, vamos a pasar a nuestra experimentación de otra manera similar a lo que hemos hecho con la ortopantomografía. Y simplemente que en este caso no os muestro el error de test porque, como he dicho, esto es un trabajo en marcha y nosotros no hemos tenido todavía ningún error de test para no sesgar después la selección del modelo que hagamos. Entonces, mira los resultados en validación, que tenemos 0,63 años de error y una accuracy, una precisión del 93,75%. Con la matriz de confusión que muestro al lado, que nos muestra que se cometen muy pocos fallos para los menores de edad y de hecho los únicos 8 que se cometen son para individuos que son mayores de 17 años, aunque todavía se cometen bastantes fallos para los mayores de edad, aunque tengo que decir que todos estos fallos son para gente menor de 20 y 17 de los 21 son menores de 19 años. Esto en realidad se debe a que nos gustaría tener más datos de mayores de edad para poder tener un método más balanceado en cuanto a la cantidad de menores y mayores de edad que hemos usado para entrenar. Aquí una vez más os muestro el ajuste de la línea de regresión a nuestros datos, que otra vez es bastante bueno, y el gráfico de los errores por rango de edad, donde se puede ver que el modelo funciona muy bien hasta los 19 años, con errores inferiores al año de edad. Empieza a empeorar un poco a partir de los 18 y hasta los 20 años, aunque aquí todavía se podría utilizar, ya que tenemos errores que rondan el año de edad, que tampoco es mucho. Y a partir de los 21 años, este modelo de estimación de edad del carpo no se podría utilizar porque comete errores bastante grandes, seguramente no solamente porque nuestra muestra no incluye muchos datos en estos rangos de edad, sino también porque el desarrollo de la mano ha terminado en esta edad. Y finalmente también estamos trabajando con estimación de la edad en tags de clavícula. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido simplificar tags de cuerpo completo o de la clavícula completa para obtener tags simulados que solamente contengan la epífisis medial, y esto en última instancia lo usaríamos para entrenar un modelo de inteligencia artificial que se base solamente en la epífisis medial. Entonces lo que hemos hecho ha sido extraer un modelo 3D de nuestros tags de clavícula y de esos modelos 3D hemos extraído un histograma de cada uno de los huesos que tenemos. Y los histogramas de las clavículas se parecen mucho entre ellos y son muy diferentes de los histogramas que hemos sacado para otros huesos. Por lo tanto, podemos usar esos histogramas, que son mucho más simples que un modelo 3D, para saber dónde está la clavícula y poner un bounding box alrededor de ella. Y como sabemos su orientación, podemos poner otro bounding box en uno de los vértices del cubo para seleccionar solamente la epífisis medial. Además, como sabemos la posición de la epífisis medial y de la clavícula en el DICOM, simplemente tenemos que combinar estas dos cosas para obtener nuestro DICOM simulado de la epífisis medial, que en este caso que muestro aquí no tiene mucha calidad porque esto viene de un CT de cuerpo completo y en realidad estas imágenes deberían ser más pequeñas de lo que muestro aquí. Dicho lo cual, aunque fueran más pequeñas, serían suficientemente grandes para entrenar una red neuronal. Y finalmente, pues nuestras conclusiones son las siguientes. Bueno, habéis visto que hemos podido generar un modelo de inteligencia artificial que no es solamente muy preciso, sino que además es robusto para funcionar fuera de la muestra que hemos usado para entrenar. Y además es ético por el hecho de que hemos generado un intervalo de predicción que permite no solamente no sobreestimar la edad, sino también incluir este método en los protocolos establecidos a nivel europeo, que utilizan la edad mínima. Y estamos trabajando en mejorar esta técnica mediante la creación de un método multifactorial que fusione diferentes métodos, tanto el de ortopantomografía que he explicado, como las radiografías de la mano, los CT de clavícula y otro método de CBCT de la región maxilofacial que también estamos trabajando, pero que todavía está en su primera fase. Y nuestro objetivo final es proporcionar al experto forense una herramienta precisa y robusta de estimación de la edad legal, teniendo en cuenta su explicabilidad e interpretabilidad para fines de toma de decisión por parte de los tribunales de justicia. Y muchas gracias por venir y en el momento de las preguntas.